hablar de cómo golpea, ¿no?, la economía luego de estos anuncios, cómo ve la gente y cómo se ven también aquellos bancos implicados ante estos anuncios. Pero va a hablar él, va a hablar nuestro columnista, nuestro compañero y periodista David Pereira. Muy buenos días, David. ¿Cómo andan? Buenos días. Y bueno, catástrofe en Argentina, creo que todos estamos viviendo la misma situación. La incertidumbre, qué va a pasar con los precios, lo que estamos viendo es que suben. ¿Y qué hacemos ante esta situación con la economía de nuestro hogar? ¿Cómo actuamos, ¿sí?, para defender nuestro poder adquisitivo? Y hoy lo que les traigo es algunos consejos de qué hacer y qué no hacer o qué nos conviene en determinada situación. Bien. Y para comenzar, le tiro lo de los plazos fijos, ¿sí?, que es algo que se vino hablando muchísimo en este tiempo, las LELIQs y toda esta situación que es lo que desencadenó, si se lo quiere llamar así, esta situación que estamos viviendo en nuestro país, si conviene o no hoy tener nuestra plata en plazos fijos. La situación en realidad es que depende la situación. ¿Por qué? Porque hay algunos que te dicen que no, ¿sí?, hay que agarrar y invertir en otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando el Banco Central, ¿sí?, dio la tasa anual, ¿sí?, para los plazos fijos, que hasta el día de hoy se conserva, no sabemos qué va a pasar con las próximas medidas que tome el presidente de la Nación, Javier Milei, pero es el 133%, ¿sí?, anual de lo que te da un plazo fijo de ganancia. O sea que mensual es un 11,08%. Y para que la gente lo pueda entender en su casa, si uno invierte 100.000 pesos, a 30 días va a tener más o menos 111.000 pesos, claro, con 80 pesos más. Sí. O sea que la inflación que estamos viviendo en este momento te comería ese interés. ¿Sí? Claro. Pero sí. a la nada misma, ¿sí?, porque acá tenemos un problema en Argentina. El común denominador de los ciudadanos, no tenemos una cultura económica, no sabemos en qué invertir nuestra plata. Y lo más cercano que tenemos, o lo más conocido para todos, es el plazo fijo. Claro, es el plazo fijo, y que también muchos señalaban la decisión, ¿no?, de quitar todo ese plazo fijo, de sacarlo de ese plazo fijo por miedo a las repercusiones que puedan llegar a haber con el Banco Central, por ejemplo. Por el momento hay que traer tranquilidad a la gente, no hay decisión, no es que va a desaparecer el Banco Central. Sí aconsejar de que los plazos fijos lo hagan a 30 días, porque hay otras opciones, inclusive a 90 días o a 180 días. Por el momento solamente a 30 días conviene, porque estamos en un momento que no sabemos qué va a pasar mañana mismo, porque los precios, fíjense que en el día de ayer teníamos un precio de nafta y en horas subió el doble. De 400 se fue a 600, por ejemplo. Justamente por esto y el incremento del dólar. Entonces, consejo a la gente, plazo fijo. Si no tenemos cultura económica, ¿sí?, si no sabemos en qué otras cosas invertir, ¿sí?, y les propongo por ahí traer para la próxima estas opciones que podemos llegar a tener, ¿sí?, para poder invertir, ¿sí?, esa poquita plata que tenemos, ¿sí? Por el momento hay que conservar nuestros pesos, ¿sí?, y si tenemos la posibilidad de invertir en plazo fijo, hacerlo con tranquilidad, porque por el momento no sabemos, o sea, no hay mayores repercusiones. Claro. ¿Qué me recomendás? ¿A corto plazo, a medio plazo o a largo plazo, David? Hoy en la actualidad todo a corto plazo. Bien. Ante la inestabilidad que existe. Totalmente. La otra pregunta que por ahí se hace la gente es si me conviene comprar en pesos o en tarjeta de crédito, o con... Claro. Por ahí esto de vamos al kiosco o al supermercado, ¿sí? Recuerden, hoy o en esta semana, ¿sí?, los precios subieron de un día para otro, de una hora para otro. Por lo tanto, conviene hoy, si encontramos lugares donde con nuestra tarjeta de crédito y tengamos el acceso a la tarjeta de crédito, poder comprar en una cuota o en cuotas sin intereses. Claro. Siempre y cuando, y esto hay que prestar mucha atención, porque siempre y cuando podamos pagar y tengamos conciencia que podamos pagar el monto total al mes siguiente.
Exactamente, que esa es una de las cuestiones que no muchas personas la manejan. Por ejemplo, te vas a un supermercado y gastás 150.000 pesos. Sí. Vos pensando en que el próximo mes vas a cobrar el aguinaldo, por ejemplo, decís, bueno, hacémelo en un pago en dos. Son 75.000 pesos, muy difíciles de poder pagarlos, ¿no? En una sola cuota. Pero bueno, ahí recae justamente el pensamiento de la persona, de cómo poder afrontar esos próximos gastos, porque hay que tener en cuenta que no una persona se va con 200.000 pesos en el bolsillo para hacer una compra en supermercado, que es más o menos lo que se gasta hoy en día. En este momento de crisis hay que hacer un parate, respirar profundo, ver nuestra economía y ver qué paso dar día a día. Sí. Esto de las tarjetas de crédito, el gran problema es cuando uno va a pagar y cae en la situación de decir, bueno, a ver, me dan la opción de pagar el mínimo. Sí. Gasté 75.000 pesos la cuota y me dan, para que pueda pagar, para no quedar mal con el banco, el pago mínimo 20.000 pesos. Sí. ¿Cuál es el problema con todo esto? Que al próximo mes me van a cobrar intereses porque yo solamente pagué el mínimo. Claro. Y tengo que refinanciar ese otro monto que me queda. Cierto. Lo jodido de todo esto es que los intereses que pone en el banco son peores que si uno pide un préstamo. O sea que son mucho más altos que los préstamos. O sea que no te conviene pagar el pago mínimo. Lo peor que podemos hacer, obviamente que si no hay otra opción, Claro. hacemos igual. Sí. Pero lo peor que uno puede hacer en este momento es pagar el mínimo en tu tarjeta de crédito. Bien, bien. Bueno, un mensaje para aquellos que quizás... Para pensar, ¿eh? Sí, para ver cuáles son las opciones en general. Recordemos que estamos en un proceso de inestabilidad tremendo, tanto por parte de una inflación muy alta. Hoy David señalaba que existe una tasa de interés anual muy corta a comparación de lo que significa la inflación que estamos llevando. Casi, vos dijiste hoy, David, un 143% anual, ¿no? 133 en los plazos 133. fijos. Y según lo que indicaban ayer por parte del INDEC, es que la tasa de interés para que una persona pueda estar fuera del límite de la pobreza tiene que ser del 243. O sea, del 11% que te dan por mes ese plazo fijo, tendría que ser un 25 o un 30 Claro, para es que muy uno le poco. pueda ganar a la inflación. Sin embargo, perdés más que lo que invertís en ese plazo fijo, David. Por eso decíamos que la mayoría no aconseja, ¿sí?, poner su plata en plazos fijos, sino que invertir en otras clases de inversiones, Claro. ¿sí? Por ahí criptomoneda, pero es muy difícil y hay que tener mucha cultura económica como para poder invertir y no errarle en esta clase de inversiones. Por eso, si no tenemos cultura económica, lo que conviene, obviamente, que es el plazo fijo, ¿sí? ¿Y por qué en estas situaciones hay que tener mucho cuidado? ¿Sí? Porque uno en la desesperación dice, bueno, tengo que cubrir esto, y cae en otro de los grandes problemas. Bien, ahí estábamos escuchando a David, ya enseguida vamos a volver con él, con lo que nos estaba explicando, muy interesante. Justo los préstamos, ¿eh? Sí. Una de las Hola, hola. cuestiones muy, Volvió muy David. particulares, ¿eh? Sí. Respecto a los préstamos estabas hablando, David. Volvimos, chicos. Préstamos, decíamos. Sí. Uno tiene la tendencia de decir, bueno, cubro esta cosa, pido un préstamo, ¿sí?, para quedarme tranquilo, total, después lo pago en cuotas. Claro. Hoy en la actualidad, ¿sí?, esto, volvamos a repetir, sin los anuncios que va a hacer en los próximos días el ministro de Economía, ¿sí?, y el presidente de la Nación, Javier Milei. Hoy en día, si uno pide un préstamo de 100.000 pesos en 12 cuotas en un banco, va a pagar más del 100% de intereses. Y hoy hablábamos de que si uno va con su tarjeta de crédito y paga el monto mínimo, es mucho peor el interés que si sacamos un préstamo. O sea que más del 100% sería. Exactamente. Si uno saca 100.000 pesos, va a devolver 226.800 pesos
en 12 cuotas. Una locura. Es muy difícil de poder al menos calcular y especular con lo que se viene. Lo mejor es lo corto plazo porque la inestabilidad es total. Hasta el día de ayer, como bien decía David, el combustible valía una cierta cantidad, en horas aumentó. Sí. Por lo tanto, hoy quizás preservar primero la calma, la tranquilidad. Segundo, tomar decisiones en frío y que el dinero valga en cierta medida lo que uno supone que puede llegar a valer en una semana. Y también tener en cuenta que cuánto tenés de capital, ¿no? Claro. Porque eso es también lo que señalaba David respecto a las compras con tarjeta. Si vas a realizarla en cuotas, tenés que ser consciente en cuántas cuotas sin interés los vas a realizar para Sí. poder llegar a cumplir con ese pago total, no el mínimo, y a su vez quedarte también con capital en tu bolsillo, por supuesto, ¿no? Bien, señor, ¿algo más? Lo último, chicos, para cerrar, en estos momentos de crisis, ¿sí? Todos estamos en una situación bastante drástica. Sí. ¿Sí? Consejo para la gente en la casa es no desesperarse, ¿sí? Tener un momento de ocio, porque el estrés que produce todo esto y de no poder llegar a fin de mes hace que muchas decisiones que tengamos que tomar no se toman tranquilamente y en Claro. frío. Así que consejo para la gente es respirar profundo, tener un momento de ocio en algún momento del día, ¿sí? O de la semana, dedicar un momento para nosotros y tratar de darse cuenta que estamos en un país donde estamos en la peor crisis que vivimos en no sé cuántos años, pero hace Sí. un montón, en el 2000, ¿sí? Que no vivíamos una situación así y que realmente vamos a vivir meses bastante complicados. Sí, lo bueno es que hoy quizás la sociedad cambió, que también existe una cierta manera de poder pensar con personas que tenemos alrededor que vivieron o padecieron Exacto. en el 2000 lo que fue realmente un cimbronazo al país de manera total. La mayoría de los que estamos acá éramos muy chicos cuando Claro. sucedió ese caótico 2000 en el comienzo del nuevo milenio. Sin embargo, me parece que hoy tenemos una posibilidad muy grande que es la de poder escuchar los que ya padecieron. Exacto. Entonces, y saber por dónde ir. ¿Cómo en una remontar situación- Claro. una situación así, no? Y por sobre todas las cosas, el caos que se vivió en el 2000-2001, evitar que el caos social vuelva a ser el principal acorde, que esperemos que no. Exacto. Esperemos Que es que no. es lo que se espera. Muchísimas gracias, David. Totalmente completa tu columna. Chicos, nos vemos la semana que viene.